Hola estimados estudiantes, bienvenidos a esta cápsula educativa. Les saluda el profesor Nelson Abraham Alería Riaza, docente de matemáticas. La clase hoy está dirigida para estudiantes de octavo grado, secundaria y distancia en el campo. Hoy vamos a ver ángulos internos y externos de un triángulo. Veamos la primera diapositiva. Definamos qué es un ángulo interno. Son los ángulos que se encuentran dentro de la figura. Ejemplo de esto podría ser, tal como ustedes observan en su figura, en la figura en su pantalla, los ángulos que están en color azul. Estos representan ángulos internos. También podemos definir lo que son ángulos externos. Se forman cuando extendemos uno de los lados de la figura. En la figura nosotros lo tenemos representado con los colores verdes y podemos identificar entonces con la misma figura cuáles son los ángulos internos y los ángulos externos. Veamos la siguiente diapositiva. En esta vamos a ver la suma de ángulos internos de un triángulo. Bueno, realmente aquí tenemos que recordar que siempre la suma de los ángulos internos de un triángulo van a dar como total 180 grados. Resolvemos el triángulo que tenemos ahí en la pantalla. Prestemos atención en la pizarra. Acá nosotros tenemos que tener en cuenta los ángulos que conocemos del triángulo. En este caso tenemos el valor de alfa. Alfa tiene un valor de 55 grados. También tenemos el valor de beta. Este tiene una medida de 49 grados. Vamos a calcular el ángulo de gamma o su valor. Entonces, aplicando la sumatoria de ángulos internos, la cual dice que si sumamos alfa más beta más gamma, siempre nos va a dar 180 grados. Sustituyamos los valores entonces que ya conocemos. Alfa que vale 55 grados, más beta que vale 49 grados, más gamma que es el que vamos a calcular, igual a 180 grados. Hacemos un pequeño despeje. Todo esto que está sumando pasa al otro lado de la igualdad a restar. Nos quedaría la expresión de la siguiente manera. 180 grados menos 55 grados menos 49 grados. ¿Cuál va a ser el valor de gamma en este caso? Si efectuamos la resta nos va a dar 76 grados. Y así nosotros podemos calcular la medida de un ángulo de un triángulo cuando conocemos dos de sus valores. Veamos la siguiente diapositiva. En esta tenemos, ¿verdad?, cómo se calcula el ángulo externo. Entonces, por definición, el ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los ángulos internos que no están junto a él, o sea, junto al ángulo externo. Ahí en su pantalla tenemos un ejemplo corto y sencillo. Conocemos dos ángulos. Tenemos alfa, que vale 50, beta, que vale 60, gamma desconocemos. No vamos a calcular gamma, lo que queremos saber es el valor de teta, que es el ángulo externo. Entonces, para calcular este ángulo, lo que hacemos es sumar los otros dos ángulos internos que ya conocemos. Sumamos 50 más 60, entonces el valor va a ser de 110 grados. Veamos ahora la siguiente diapositiva. En esta tenemos la asignación de esta semana. Dibuja un triángulo con ángulos de 40, 80 y 60 grados. Verifique que la suma de sus ángulos internos son 180 grados. En el mismo triángulo elige un lado y prolonga uno de sus lados para formar un ángulo externo. Calcula su medida usando el teorema de ángulos externos. Resuélvalo, preséntenselo a su maestro de aula para su respectiva evaluación. Nos vemos, chicos, hasta la próxima.